Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Cuba, que está en completa crisis. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Ya no hay más papacitos ni mamacitas que le den dinero para jugar, afirma Michael Kozak. Entre otras noticias, las falsas victorias, capitulación garantizada de la dictadura cubana. El secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, detalló la estrategia de Estados Unidos para lograr un cambio en Cuba. Las acciones y medidas de la administración del presidente Donald Trump para promover la democracia en la región se enfocan principalmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Guyana y Haití, en coordinación con los socios de la Organización de Estados Americanos, la OEA y otros grupos regionales. Así lo hizo saber durante una teleconferencia con varios medios de prensa, publicada luego en la página del Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. El alto funcionario estadounidense habló de la situación de Cuba y de cómo la dictadura de La Habana continúa reprimiendo al pueblo cubano mientras socava activamente la democracia en la región, pero aseguró que Washington continuará presionando hasta ver cambios de régimen contra su pueblo. Estados Unidos está presionando cada vez más al régimen de Castro para que detengan la represión contra sus ciudadanos y su intervención en otros países, particularmente en Venezuela. Y en este momento difícil para el régimen, su sistema económico comunista nunca ha podido producir recursos que necesitan para alimentar a su propia gente. Su economía es parasitaria, dependiendo durante años de subsidios masivos de la Unión Soviética y más tarde dependiendo de un flujo de ingresos en su relación esencialmente colonial con Venezuela. Para el subsecretario de Estado, la riqueza de Venezuela la ha destruido Maduro y sus asesores económicos comunistas cubanos, los que también están afectando directamente a Cuba. Incluso cuando los venezolanos enfrentan una escasez extrema en sus hogares, continúan enviando petróleo, diésel, gasolina, alimentos y medicinas a Cuba, advirtió. Nuestra política con respecto a Cuba es restringir las fuentes claves de ingreso para obligar al régimen a enfrentar las deficiencias de su propio modelo y permitir una mayor libertad para su propio pueblo. Con este fin, estamos exponiendo la verdad sobre el programa de misiones médicas, un esquema de obtención de dinero disfrazado de asistencia humanitaria. Estamos desalentando los viajes que implican alojarse en hoteles administrados por el ejército cubano y estamos tratando de romper el monopolio del ejército cubano según lo establecido en el procedimiento de remesas. Asimismo, el alto funcionario estadounidense se refirió a su experiencia en la que se basa la resistencia de los cubanos mientras la antigua Unión Soviética iba en picada y se acababan los subsidios. Cuando Castro no quiso adoptar la perestroika y la de glasnost, finalmente los soviéticos simplemente cortaron el subsidio. Cuba cayó en picada, entonces fue cuando permitieron que las personas poseyeran divisas, abrieron agromercados, abrieron tiendas en dólares y básicamente cambió la naturaleza de la sociedad. La tesis aquí es, si se puede exprimir sus fuentes de ingresos ilícitas y artificiales, se puede enfrentar nuevamente con el problema de su propio modelo que no funciona. Ya no hay más papacitos ni mamacitas que les van a dar dinero para jugar o van a necesitar que hacer algunos cambios. Kozak aseguró además que la administración estadounidense continúa buscando una transición pacífica mediante elecciones libres y justas en Venezuela, ya que en Nicaragua, aunque Daniel Ortega anunció elecciones presidenciales para el 7 de noviembre de 2021, decenas de presos políticos languidecen en sus cárceles. Siguiendo con las noticias, las falsas victorias, capitulación garantizada del régimen. Al margen de lo que suceda en el futuro inmediato, es evidente que la derrota del castrismo es un hecho consumado, no una ligera suposición. La élite política cubana está atrapada en sus propias contradicciones con la posibilidad de escapar si así lo desea. Solo tiene que darse cabida al sentido común y cederle el paso a la visión de Estado y una nación alejada de fundamentalismos que se han establecido para supuestamente salvaguardar la soberanía, impulsar el desarrollo económico, garantizar la igualdad social y unos niveles envidiables de cultura y patriotismo, entre un profundo inventario de presupuestos que conducirían a la felicidad plena de todos, sin distinción de razas, edad, género ni religión. En la práctica, todo ese andamiaje que serviría como un soporte para un sistema socialista funcional resultó ser pura charla. Cuba se desintegra. Más allá de los hipérboles y metáforas, las ruinas están por doquier y no solo de forma de escombros, basurales en las esquinas y edificios maltrechos. También aparecen en las barriadas,
y las cuarterías, los despojos y las promesas de un futuro mejor, y las decepciones en cantidades industriales de ese pueblo obligado a tragarse en seco sus angustias en el cepo de la ideología marxista-leninista. Existen evidencias de que la voluntad política de conservar las anquilosadas estructuras económicas se desplaza a hurtadillas hacia relajamiento mínimo vinculado a la necesidad de evitar la imposición de un modelo económico centralizado. El asunto es que la marcha no parece ser lineal, sino un zigzag, y con muchas pausas, lo cual amerita no hacerse muchas ilusiones de un viaje por los carriles de la racionalidad y el compromiso real para sacar al país del largo y peligroso estancamiento. Por otro lado, hay un elemento significativamente de importancia en la evolución de los acontecimientos al interior de la isla, en referencia a la separación de una crisis con altas probabilidades de convertirse en pandemonium. No basta con las medidas que acaben con el bloqueo interno, algo que a ojos vista no está contemplado en un pequeño grupo que define las políticas a implementar en todo el país. Este sector sigue aferrado a la vieja mentalidad conservadora, su resistencia a un plan de profundas transformaciones económicas que estimulen la productividad y sienten las bases para disminuir y acabar con la dependencia de los subsidios, en este caso provenientes de Venezuela, y la importación de decenas de mercancías que pudieron ser producidas internamente, es una realidad que nos mantiene al borde del abismo. En pocas palabras, sin una recomposición de las relaciones con Estados Unidos, es inútil pensar en un alivio de la situación que afecta a millones de personas dentro de la isla. Se sabe que los mandamases en Cuba apuestan por la victoria de Joe Biden en las venideras elecciones presidenciales, pero ninguna encuesta promete lo suficientemente fiable para creer que así sea. El candidato demócrata prometió, en uno de sus discursos de campaña, darle seguimiento a las políticas de acercamiento promovida por Barack Obama. No obstante, es oportuno pensar en los matices y acontecimientos que acompañan a este tipo de negociaciones. Me cuesta creer que Biden promueva un programa de excesivas concesiones unilaterales. La dictadura insular está debilitada y por lo tanto a expensas de considerar en algún momento su habitual tosudez frente a los vecinos con suficiente capacidad y disposición para ayudar. Es hora de salir de las trincheras e idear formas de entendimiento, un suceso cuyos principales beneficiarios serían los cubanos de la isla, agobiados por la escasez y la desesperanza. Pregunto, ¿qué hemos ganado como pueblo en 6 décadas de enfrentamiento? Absolutamente nada que merezca una celebración. Son inútiles los forcejeos que terminaron codificando el hambre, la delación y los miedos a expresarse libremente, la marginalidad, la doble moral y los anhelos de abandonar el padrinazo de la revolución de los humildes y para los humildes, para convertirse en un sobrino del tío Sam. En el caso de que Donald Trump sea reelegido, habrá menos posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque todo depende de La Habana. Al margen de lo que suceda en el futuro inmediato, es evidente que la derrota del castrismo es un hecho consumado, no una ligera suposición. Lo único que pueden hacer los que quedan de la vieja guardia y sus herederos es alargar los plazos para la definitiva capitulación de sus correspondientes disimulos, no se siente Trump o ante Biden. Siguiendo con las noticias, España abrirá fronteras a cubanos con visas familiares de estudio y de trabajo. Los ciudadanos cubanos con visado tipo C y D podrán viajar al país ibérico sin restricciones siempre que el régimen de la isla le permita la salida. El Consulado de España en La Habana informó que los ciudadanos cubanos con visado tipo C y D podrán viajar al país ibérico sin restricciones siempre que el régimen de la isla les permita la salida. En una nota publicada el pasado miércoles, la sede consular dio a conocer los visados familiares tipo C y los emitidos para trabajo y la reagrupación familiar y de estudio tipo D están autorizados para ingresar y transitar mientras se encuentran en vigor. El comunicado señala además que las personas cuyos visados tipo C y D que hayan vencido sin haberlos usado tendrán derecho a una renovación gratuita. Asimismo, podrán ingresar al territorio español los extranjeros que posean número de identidad, tarjetas TIE, NIE. Las tarjetas que caduquen entre el 22 de junio de 2020 y el 21 de diciembre de 2020 serán válidas para entrar a España siempre que se acredite documentalmente la concesión de la renovación de dicha tarjeta. El consulado dejó claro que, por el momento, el resto de los visados no permiten la entrada para ciudadanos cubanos a España. Se irán anunciando paulatinamente las aperturas del servicio de visado en función de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y la seguridad tanto del personal del consulado como de los propios administrados.
La sede consular recordó que los ciudadanos cubanos y los dobles nacionales hispanos cubanos deberán solicitar la autorización de salida del país ante la Dirección de Migración del MINIT, una unidad establecida hace pocas semanas por el régimen de La Habana, aunque las autoridades cubanas han anunciado que permitirán la entrada a la isla de los vuelos de los países como Rusia. La prohibición de ingreso y de salida de cubanos del territorio nacional permanecerán vigentes hasta la reapertura oficial de las fronteras. Así terminamos las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump, Cuba y las noticias importantes del mundo, por favor suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos